Ya he descubierto cuál es el plan maestro de Rox D. Shebeck para convertirse en el rey del mundo y derrocar al gobierno mundial. Y lo más curioso de todo es que es exactamente el mismo plan que tiene Barba Negra, y te lo voy a contar ahora mismo. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y que te suscribas al canal para ver más vídeos, y que si te has puesto el vídeo de fondo para algo me dejes en los comentarios qué estás haciendo, si estás comiendo buen provecho, si te vas a dormir, un beso de buenas noches, y déjame en los comentarios qué estás haciendo, que cada vez me ponéis cosas más curiosas y ya sabéis que me encanta leeros. Ahora sí empecemos con la teoría porque es una locura y os va a encantar. El plan de Rox D. Shebeck y Barba Negra: conquistar el mundo. Rox D. Shebeck fue uno de los piratas más temidos de toda la historia, con un sueño declarado de convertirse en el rey del mundo, por encima incluso de lo que es ser rey de los piratas. Su ambición desmedida lo llevó a enfrentar directamente al gobierno mundial, pues sabía que para gobernar el mundo debía primero destruir el régimen actual. Décadas después, Marshall D. Teach, Barba Negra, quien resultó ser hijo de Shebeck, parece estar siguiendo los pasos de su padre a lo largo de toda la historia de One Piece. Oda nos ha dado muchas pistas de que Teach está ejecutando prácticamente el mismo plan de su maestro Rox, pero con ciertos ajustes a su estilo para alcanzar esa meta de dominación mundial. En esta teoría voy a contar paso a paso cuál es el plan, desde la formación de la tripulación invencible hasta la toma de un territorio seguro. Te explicaré toda la importancia de las dos frutas que menciona Rox y las dos que tiene Barba Negra, y muchas otras cosas que han pasado un poco desapercibidos para todo el mundo. La ambición de ser el rey del mundo. Rox D. Shebeck tenía un objetivo claro: derrocar al gobierno mundial y gobernar en su lugar. Según reveló Sengoku, Rox quería ser el rey del mundo. Esto no era una metáfora, Rox literalmente planeaba tomar el control absoluto del mundo conocido, algo que ningún pirata había intentado abiertamente. Para lograrlo, no dudó en atacar incluso a nobles mundiales y sus esclavos, todo esto durante su campaña del terror. Su brutalidad y ambición desmedida lo convirtieron en un enemigo directo del gobierno mundial. De hecho, la marina llegó a considerarlo un terrorista por la magnitud de destrucción que causaba por atreverse a desafiar a los mayores tabúes del mundo. Rox investigó secretos prohibidos, llegando incluso a descubrir la existencia de Imu-sama, el monarca en las sombras del mundo de One Piece. Él sabía que había un poder oculto detrás del trono, y ahora se propuso destruirlo. No es de extrañar que Barba Negra, heredero de su sangre y de su voluntad, siga ese mismo sueño. Se ha confirmado que Teach es hijo de Shebeck, y curiosamente ha ido reproduciendo varios pasos de la trayectoria de Rox. Teach heredó la ambición de tomar el mundo, e incluso homenajea a su padre en detalles como el nombre de su barco insignia, Saber of Shebeck, y en recuperar la antigua base de Rox, la isla pirata Hachinosu. Aunque en personalidad sí que es cierto que difieren. Rox era más temerario, más impulsivo, mientras que Teach es más cauteloso y estratégico, pero ambos comparten una filosofía: el poder lo es todo y el fin justifica los medios. Y vamos a ver cómo este lema o esta frase guía bastante sus acciones. Primer paso: reclutando a los más poderosos. El primer paso de Rox para ejecutar su plan fue reunir una tripulación de individuos extremadamente poderosos, y todo esto en el menor tiempo posible. No podía conquistar el mundo solo, necesitaba aliados formidables. ¿Cómo consiguió en pocos años lo que a otros les toma décadas? Pues aquí es donde entra la creatividad y crueldad de Rox. Él se proclamaba un pirata de Davy Jones y era adepto a la tradición del Davy Backfight. En otras palabras, Rox reclutaba piratas fuertes retándolos en juegos o combates, ganándose el derecho a sumarlos a su tripulación. A diferencia de Foxy, quien utilizaba el Davy Backfight en un tono cómico, Rox lo utilizó con una eficacia mortal, enfocándose en calidad sobre cantidad. Fue absorbiendo a los piratas más notorios y más poderosos de la época. Así su arco se llenó de leyendas vivientes: Barba Blanca, Charlotte Lin, que era Big Mom, Kaido, Capitán John, Ochoku, una auténtica alineación de los más duros del mar. No había camaradería entre ellos, pero Rox los mantenía unidos bajo la promesa de una gran fortuna y objetivos comunes. El propio Barba Blanca admitiría luego que tuvo bastantes malas experiencias bajo el mando de Shebeck, pero que reconocía su tremenda fuerza. En resumen, Rox armó una selección all-star de piratas en un tiempo récord, y Barba Negra, unas décadas después, hizo algo muy similar, aunque a su propio estilo.
Tras la batalla de Marineford, Teach invadió Impel Down, la gran prisión submarina. Todo esto con la intención de reclutar a los peores criminales allí encerrados. Se dirigió al nivel más profundo, el nivel 6, el infierno eterno, donde estaban los prisioneros piratas tan peligrosos que el gobierno mundial había borrado sus nombres de la historia. ¿Y qué hizo Teach? Organizó una sangrienta batalla campal entre todos los presos del nivel 6 y ofreció unirse a su tripulación solo a los supervivientes más fuertes. ¿El resultado? Pues 4 de esos monstruos legendarios emergieron victoriosos sin un rasguño tras la carnicería. Esos son Katarina Devon, San Juan Wolf, Vasco Shot y Ávalo Pizarro. Se integraron a la banda de Teach, sumándose a los miembros originales. Pero después también liberó al excarcelero Shiryu de la Lluvia, otro combatiente temible que aceptó unirse a él. Teach así incrementó drásticamente el poder de su tripulación, y todo esto en un solo movimiento, reclutando a individuos cuyo nivel de peligrosidad era considerado impensable por la propia marina. Esa estrategia de reclutar a los más fuertes disponibles es un claro paralelismo entre Rox y Teach. Ninguno de los dos formó un equipo de amigos entrañables como Luffy. Ellos reunieron una banda de ambiciosos, sin escrúpulos, unidos por conveniencia y sed de poder. De hecho, el propio Oda hace un paralelismo. La relación de Rox con sus subordinados era tan disfuncional en el sentido de que todos se odiaban entre sí, como la de Teach con los suyos. Solo hay un pacto de intereses, pero a efectos prácticos funcionó. Ambas tripulaciones se volvieron de las más temibles con sus respectivas eras. Cabe destacar que Teach llevó la delantera en otro aspecto, y es que reclutó incluso un exalmirante de la marina. Durante el salto temporal de 2 años, Barbanegra incorporó nada más y nada menos que a Kuzan Aokiji, el exalmirante con la fruta Hie Nomi, la fruta del hielo. Este fichaje fue sorpresivo para todo el mundo y demuestra la capacidad de Teach de convencer a individuos muy poderosos, o al menos aliarse con ellos. Aokiji se convirtió en parte de los llamados 10 capitanes titánicos de Barbanegra, que son el núcleo de su fuerza. Con todo esto, la tripulación de Teach es hoy en día una de las más formidables, comparable quizás solo a la antigua Rox en cuanto a concentración de poder por persona. En resumen, Rox y Barbanegra entendieron que para desafiar al mundo necesitaban rodearse de los peores y más fuertes aliados posibles, y no perdieron el tiempo en reunirlos. Uno usó duelos de piratas y tretas y el otro usó un motín en la mayor prisión, pero ambos lograron una tripulación de mucho temer. Siguiente paso, Hachinosu, la isla pirata como base de operaciones. Con una tripulación poderosa asegurada, el siguiente paso lógico del plan era tener un territorio seguro desde el cual operar. Navegar eternamente en un barco deja expuesto al pirata ser emboscado en un mar abierto. Un cuartel en general en tierra firme ofrece defensa, recursos y un lugar donde acumular más aliados de manera ilimitada. Tanto Rox como Teach identificaron la misma ubicación estratégica: Hachinosu, la legendaria isla pirata en el Nuevo Mundo. Hace 44 años, Rox D. Shebek invadió Hachinosu y la conquistó. Según lo que se comentó en el manga, Rox hizo una especie de trato clandestino con el gobierno mundial para acabar de realizar esta operación. Hace 44 años, Rox D. Shebek invadió Hachinosu y la conquistó. Básicamente, Hachinosu se volvió la base desde la que planeaba lanzar la guerra contra el mundo. Como anécdota, Shebek remodeló un poquito la isla, voló a base de golpes 2 trozos de la gran roca con forma de calavera que domina Hachinosu, formando las típicas cuencas vacías, que asemejan bastante a un cráneo pirata. Es decir, el cráneo isla de Hachinosu tal y como lo conocemos con los agujeros de los ojos, fue obra del propio Rox, como símbolo de que ese era su territorio. ¿Pero por qué Hachinosu? Pues es un lugar ideal para piratas. Históricamente se dice que esa isla es donde se originó la primera asamblea pirata. Está en el Nuevo Mundo y también relativamente cerca de la última parte del Grand Line, y fuera del control de cualquier nación importante. Para Rox, ofrecer esa isla como refugio atrajo aún más seguidores. ¿Qué pirata no querría vivir en la isla pirata libremente? Además, desde Hachinosu se podía planear con tranquilidad, sin temor a un ataque sorpresa de la marina. Tendrían que lanzar una campaña en un territorio Yonkou para tomarla, lo cual no harían a la ligera. En pocas palabras, Rox se aseguraba mucho su retaguardia. Ahora bien, pasando al presente, Marshall D. Teach también hizo de Hachinosu su base. De hecho, derrotó a Ochoku, que al parecer aún rondaba por allí, y retomó la isla para sí. Hachinosu es el cuartel general de los piratas de Barbanegra, tal y como lo fue de los piratas Rox en su época. Esto cierra un círculo histórico. El hijo recuperó la fortaleza del padre, pero Teach ha ido más lejos en un sentido. Busca legitimar Hachinosu como un reino reconocido. Y es que Barbanegra ha dicho que quiere que el gobierno mundial lo reconozca como gobernante oficial de Hachinosu, similar a como Wano era el territorio de Kaido.
Es decir, que quiere convertir Hachinosu en un país. Y esto es algo que Rocks jamás hubiese hecho. Shebek era demasiado orgulloso y rebelde para negociar con el gobierno. Teach, en cambio, es pragmático. Si puede convertir Hachinosu en un reino pirata legalmente establecido, obtendría protección indirecta y más recursos. Tener un territorio base también te permite alojar una cantidad enorme de aliados. En un barco pirata solo caben unas pocas cientos de personas, pero en una isla puedes reunir ejércitos enteros. Planeaba precisamente utilizar Hachinosu para congregar fuerzas masivas. Todo esto para la preparación para la guerra. Recordemos que una de sus metas era reclutar de manera indirecta a todos los gigantes de Elbaf eventualmente. Y obviamente esos gigantes no cabrían en un barco, necesitaría una isla para movilizarlos. Pues lo mismo aplica para Teach. En Hachinosu no solo están sus 10 capitanes titánicos, sino miles de piratas bajo su mando, aparte de prisioneros y otra gente. Por ejemplo, Koby fue encarcelado allí como rehén recientemente y eso desencadenó la incursión de Garp en la isla, lo que nos mostró un poco todo el caos que reina en Hachinosu bajo Teach. En conclusión, el plan de dominación mundial requería una base segura y tanto Rocks como Teach la establecieron en Hachinosu. Desde esa guarida plagada de forajidos podían planear el siguiente y más crucial paso: desencadenar la guerra contra el gobierno mundial en el momento oportuno. Siguiente paso: una guerra profetizada y 2 frutas del diablo claves. Rocks no era un insensato, sabía que enfrentarse al gobierno mundial implicaría desatar una guerra monumental contra el resto del mundo. Esto no es algo que se pueda improvisar. Según lo que sabemos ahora, Shebek estaba completamente convencido de que esa guerra tenía que ocurrir eventualmente. De hecho, dijo que era un destino marcado en el calendario del mundo, una fecha destinada en la que se libraría esa batalla contra el gobierno. Esto es posible que Rocks obtuviera información de alguna fuente antigua, quizás un mural en Elbaf como el que vimos, alguna profecía transmitida por generaciones de gigantes, dado que los gigantes parecen tener conocimiento de leyendas muy antiguas, o quizás algo del pasado del personaje que todavía no sabemos, porque no olvidemos que Shebek parece que exploró temas prohibidos y secretos del siglo vacío, así que suponemos que pudo toparse con indicios de una guerra apocalíptica que estaba por venir. Y lo cierto es que incluso en el presente la idea de una guerra final ya no es solo una teoría. El propio gobierno mundial la anticipa. En los capítulos actuales, tras los sucesos de Wano y el incidente de Egghead, se habla de que la última guerra se acerca. Los caballeros santos del gobierno mundial están en movimiento. Y uno de los objetivos inmediatos es someter a la raza de gigantes de Elbaf antes de que estalle el conflicto. Saben que ningún ejército es tan poderoso como el de Elbaf, así que quieren neutralizar esa amenaza y convertirla en aliada. Esto refleja que la importancia de los gigantes en la guerra final es enorme, algo que Rocks ya había deducido hace décadas. Para ganar esta eventual guerra, Rocks diseñó un plan con múltiples componentes. Ya tenía su élite de piratas y tenía su base, entonces ¿qué más necesitaba? Según sus propias palabras hacia su tripulación, necesitaba obtener 2 frutas del diablo específicas. Estas 2 frutas serían la clave para derrocar al gobierno mundial. Una de ellas dijo que se encontraba en Elbaf y la otra no reveló explícitamente dónde, pero podemos especular que quizás sabía de su existencia en algún lugar de la Grand Line. Pero no tenemos ni idea de cuál es, ni cómo se llama, ni qué hace, ni nada. Esto en un principio es para ganar la guerra al gobierno mundial, la cual saben que llegará porque, dicho por Rocks, es un día destinado. Esto lo pueden saber, pues como digo, por el mural de Elbaf, u otra profecía, o alguna cosa que podríamos ver en el pasado anterior de Rocks o de Barba Negra. En cuanto al tema de las 2 frutas, viendo el paralelismo que tenemos con el otro personaje que es Marshall D. Teach Barba Negra, podemos especular que podría ser una de estas opciones. Y una es la Yami Yami, o la Gura Gura. Y ya que sabemos, como digo, que una de estas frutas es la fruta de Elbaf, pues podemos suponer que la otra sería la Yami Yami o la Gura Gura. Lo primero sobre la Yami Yami es que Teach dice que es la fruta que él estaba esperando, que esa fruta le eligió a él, y es que estuvo durante más de 20 años en la tripulación de Barba Blanca esperando a que apareciera esta fruta y renunció a toda su vida solo por el hecho de que era la fruta necesaria para algo. Algo que todavía no se ha explicado al 100%, pero podemos suponer que obviamente tiene relación con el plan de Barba Negra, con el plan de Rocks y con el plan de convertirse en el rey del mundo. Y es que aquí existen 2 posibilidades. La primera es que simplemente quería esa fruta por ser una de las 2 que necesitaba para cumplir su plan y el de Rocks, y la otra es que la Yami Yami fuera necesaria para obtener 2 frutas en su cuerpo, aparte de la misma Yami Yami, que serían 3 en total, y que haría que una de esas 2 frutas necesarias fuera la que ella tiene, la Gura Gura, la fruta de los terremotos. Y esto podría ser por varios motivos. El primero es que Barba Negra ya ha consumido la fruta, y eso pues no está hecho por hacer.
obviamente no va a tener un plan tan exageradamente elaborado para consumir una fruta aleatoria. El segundo motivo es que esta fruta, dicho por Sengoku, tiene el poder de destruir el mundo. Y es que hemos visto que Sengoku sabe muchas cosas del pasado que no dice, como parece ser el significado de la letra D. Y esto lo vimos con Lau en Dressrosa cuando estuvo hablando con él y vimos que dio a entender que sabía algo del significado de la D. Pues imaginaros la de cosas que sabrá este señor que Oda todavía no quiere revelarnos. Pero el tercer motivo es que es posible que esta fruta la quisiera Rocks D. Shebek en su momento, ya que aún no sabemos por qué fue exactamente a God Valley. Y es que es muy posible que fuera a por uno de esos premios que ofrecía la caza de God Valley, que como vimos ya en el flashback de Kuma, algunos de estos premios eran frutas, siendo que estaba la de Kuma, la de Ivankov o incluso la de Kaido entre ellos. Así que podemos suponer que una fruta de los terremotos como la Gura Gura podría estar entre ellas, siendo este el sitio donde la consumió Barba Blanca por cómo se estaba dando la situación, ya que Shebek acabó muriendo hundido con la isla, presuntamente esto es lo que se nos ha dicho, pero la realidad es que la fruta la acabó consumiendo a Barba Blanca. Pero el verdadero motivo por el cual Rocks D. Shebek y su tripulación fueron a la isla fue para conseguir uno de estos premios y en específico la fruta Gura Gura. Aquí podemos suponer que, como dijo Shebek, quería dos frutas, pero una quería que la consumiera Harald y no él. Es decir, que quizás no tenía la capacidad o el conocimiento necesario para hacer que él pudiera consumir dos frutas. Porque sabemos que en el mundo de One Piece, al menos lo que se nos ha dicho, es cierto que no hemos visto a nadie hacerlo de momento, pero suponemos que es así, es que tú no puedes consumir dos frutas del diablo. Si consumes una es como el límite máximo, porque si no, tu cuerpo explotaría. Por lo cual, si una fruta estaba en el buff, como él mismo dijo, podría ser que fuera por la Gura Gura para tener él la suya, y seguir intentando convencer a Harald para que luchara de su lado. Es decir, si necesitaba dos frutas y él se aseguraba la suya, solo tenía que convencer a Harald para que consumiera la fruta que estaba en el buff y de esta manera su plan estaría realizado. De esta manera solucionamos la mitad del misterio de las frutas que Rocks o Barba Negra necesitaban. Y nos queda la otra fruta de la cual solo sabemos que según Rocks se ubicaba en el buff. Y alguna cosa más que comentaremos y que nadie se ha dado cuenta aún. Pero detengámonos un momento con el tema de las frutas y pasemos a otro punto importante que comenta Rocks, y que el propio manga lo trata como un problema sin solución, y es el tema de Galeila, los carpinteros de Galeila. Y es que en el capítulo del manga de One Piece se nos habla de Galeila, como unos carpinteros gigantes que están congelados en algún lugar y que fueron capturados. Además se da a entender que fue por parte del gobierno mundial, cosa que de momento no conocemos el motivo del por qué ni nada. Pero también sabemos de esta gente que están congelados en Punjazar, en la parte subterránea con hielo, más que nada porque están mostrados en un panel del manga que encontraron Chopper y Nami. ¿Por qué necesitan a esta gente? ¿Por qué necesitan estos carpinteros gigantes? Aún no lo sabemos, pero se puede especular que tendría relación con un barco gigante, ya sea Plutón para reconstruirlo de nuevo, el Arcanoa para llenarlo de piratas e invadir Marillois, o incluso liberar esclavos, o incluso puede ser que tenga relación con otro barco gigante misterioso, Thriller Bark. Pero como eso es aún un misterio del cual no tenemos suficientes pistas, vamos a centrarnos en otro punto del mismo tema. Y es que se nos plantea la problemática de que al estar desaparecidos / muertos no servirían de nada. Pero esto tiene fácil solución, e incluso puede ser que tengamos varias soluciones. En el caso de Rocks sí que es cierto que no sé cómo lo quería hacer, pero con Barba Negra sí que lo tenemos, y es que tenemos que fijarnos en dos personas con una relación ciertamente estrecha por parte de Barba Negra con ellos. La primera es el fichaje más reciente, Aokiji, el exalmirante de la marina y portador de la fruta del hielo, la cual podría quizás servir para descongelar a esta gente. Esto puede parecer que no tiene ningún sentido, pero es muy posible que esta gente fueran congelados de manera artificial, seguramente por la misma fruta, lo que haría que quizás fuera posible revertir los efectos si eres portador de la misma, dejándolos libres e intactos. Pero aún así esto no es todo, porque depende de cómo fueran congelados es posible que pudieran conservar sus cuerpos, pero no sus vidas, es decir, que estén muertos, ya que por ejemplo el caso de Saúl, que también fue un gigante congelado, es cierto que acabó estando vivo y lo hemos visto a día de hoy, pero es un caso diferente, ya que Aokiji lo hizo a propósito, es una cosa hecho a propósito. Muy probablemente con estos gigantes no fue así, ya que si fueron congelados presumiblemente por el gobierno mundial,
no fue exactamente por mantenerlos con vida, sino al contrario. De hecho, como digo, en el manga está mencionado esto, de que quizás, aunque los encuentren, pues seguramente estén muertos. Pero aquí entra en la ecuación otro personaje que hemos visto ligado a Teach últimamente, y es justamente Gekko Moria, portador de una fruta capaz de resucitar personas, entre comillas, y que de hecho ya hemos visto que fue capaz de revivir a un gigante ancestral que murió congelado, siendo este Oars. Así que Oda pues podría hacer un paralelismo de estos que a él tanto le gustan, y no me sorprendería que fuera algo que tiene pensado desde hace mucho tiempo. De esta manera, esta parte del plan de Rocks estaría completa por parte de su hijo, Barba Negra. Así que ahora volvamos a cuál es la otra fruta que quiere, o mejor dicho, necesita para completar su plan. Y esta sabemos que es la fruta que se encuentra en Elbaf, la famosa fruta legendaria que se ha mencionado varias veces, pero de la cual todavía no tenemos ningún tipo de información. Lo único que se supone que sabemos es que esa fruta la comió Loki, y ni siquiera podemos fiarnos al 100% de esta información. Pero creo que he podido resolver cuál es esta famosa fruta y por qué la necesita. La cosa es que, dicho por Loki, él es el dios del sol que destruiría el mundo. Con esto podemos suponer que su fruta tiene relación con esto, y por lógica debería ser la fruta del dios del sol. Pero esto es imposible porque Luffy ya la tiene. Y también sabemos que en el mundo de One Piece no hay dos frutas iguales. Entonces aquí puede venir un giro de guión espectacular que solucionaría todos los problemas que hubo en el pasado con esta fruta y todos los agujeros de guión que había, que no eran pocos. La cosa es que la fruta legendaria de Elbaf era la fruta de Nika. Sí, la que tiene Luffy. Y antes de que alguno se me eche encima, escuchadme hasta el final. La cosa es que o bien cuando la fruta se depositó allí en Elbaf, o bien en algún momento esa fruta fue cambiada sin que los otros fueran conscientes. Es decir, la fruta de Nika es lo que ellos creen que tenían guardado, la fruta del dios del sol, de la guerra, de la liberación o como lo llame cada uno, ya que esa religión está muy establecida allí y él es como el dios definitivo de Elbaf, pero en un momento de la historia fue sustituida por otra. El cómo y el cuándo es ciertamente irrelevante, por lo que no voy a entrar mucho en eso. Pero entonces, ¿qué motivos hay para pensar eso? La clave está en la fruta por la cual fue sustituida y la que tiene Loki, la cual es la misma fruta con la que nosotros, los espectadores, también sufrimos un engaño durante 20 años, la fruta Gomu Gomu. Y es que durante toda la obra nos hicieron creer que Luffy tenía la fruta de la goma porque se estiraba y su cuerpo tenía justamente estas propiedades, cosa que finalmente vimos que no era así y que tenía la fruta de Nika, la cual te daba también esas propiedades. Y de hecho el mayor agujero de guión de todo esto era algo como que el Gorosei, que conoce a Luffy desde hace mucho tiempo, no supiera que la fruta Gomu Gomu era la de Nika que llevaban tanto tiempo buscando, y dicho por ellos, llevaba 800 años perdida e inactiva. Pues todo esto se soluciona si suponemos que la Gomu Gomu existe y que esa es la fruta por la que sustituyeron la fruta de Nika en Elbaf. Probablemente sean frutas prácticamente iguales físicamente, y al no consumirse, pues esto explicaría por qué nadie en Elbaf se dio cuenta. Tú tienes una fruta que se parece mucho a la que has tenido siempre y que no reparas en cuál es exactamente la forma, y van pasando las generaciones, nadie la consume y la cosa sigue allí, tú crees que esa fruta pues es la que te han dicho. También explicaría esto el por qué el Gorosei no sospechaba de Luffy, porque creían que la fruta de Nika estaba en Elbaf, custodiada por gigantes. Que vemos que el gobierno mundial intentó tomar control del país varias veces, no solo por su poder militar, sino porque posiblemente porque querían la fruta de Nika también. Pero esto va un poco más allá incluso, y es que si nos fijamos en el personaje de Shanks, que es la pieza clave de todo esto, Shanks es el personaje que mejor relación con Elbaf tiene de todos los personajes de One Piece. Y posiblemente él se dio cuenta de que la fruta de allí no era la de Nika, sino que era la Gomu Gomu. Entonces esto también explicaría el por qué Shanks atacó al barco del gobierno mundial, que supuestamente llevaba a la Gomu Gomu, porque él sabía que era la de Nika, y dicho por él era el chico de la profecía, así que de esta manera él tendría la fruta y podría llevar a cabo el plan. Pero todo cambió al conocer a Luffy y ver en él la voluntad de Roger, asumiendo que Luffy era el elegido, y haciendo que indirectamente comiera la fruta, dejando el cofre disimuladamente abierto ahí encima. Claro, Shanks, porque el haki de observación que tenías tampoco te dio para entender que se estaban intentando comer la fruta que tanto te había costado conseguir y que tan importante era. Lo cual, esto en el presente haría que Loki creyera que tiene la fruta de Nika, pero tendría la Gomu Gomu, la original. Y Luffy creería que tiene la Gomu Gomu,
pero tendría la de Nika, lo cual nos lleva a que la fruta que necesitaba Rox y ahora Barba Negra es la fruta de Nika, la que tiene Luffy. ¿Pero por qué la necesitaba? ¿Por poder? Pues no tanto así. La cosa es que, dicho por Rox, para que la fruta tenga su máximo potencial, debe consumirla Harald, el cual es el rey de Elbaf. Entonces, si analizamos un poco esta fruta como algo que te vuelve un dios, sobre todo para los gigantes, y que además para alcanzar el máximo potencial necesita ser consumida por el rey de Elbaf, pues nos lleva a la conclusión de que la importancia del poder de la fruta no radica tanto en el poder que te otorgue la fruta, en el sentido físico, sino el poder político que te otorga, el poder de controlar a las masas de los gigantes, que, como os he dicho varias veces, el que controle a los gigantes de Elbaf podría dominar el mundo, porque tendría el poder suficiente para ello. Y aquí, con el tema de controlar a los gigantes, podríamos volver a Galeila, los cuales, como se nos ha dicho en el manga, son gigantes, por lo cual al liberarlos / resucitarlos, podrían hacer que hagan lo que ellos quieran porque tendrían el poder de controlar a los gigantes a voluntad, cerrando de manera perfecta el plan de Rox y de Barba Negra, completamente preparado para ejecutarse y con la duda de por qué exactamente se necesita a Galeila dentro de esta ecuación. ¿Será que veremos a Barba Negra completar el plan? ¿O se quedará cerca como le pasó con Rox de Shelley? No lo sé, pero Oda ya nos ha dado las pistas suficientes para entender el plan de uno y otro y es una genialidad. Así que vamos a hacer un pequeño repaso del plan para que quede todo claro y visualizar desde lejos la locura que va a ser el final de One Piece. El primer paso que hemos comentado es conseguir una tripulación poderosa en un tiempo récord. Rox la formó con duelos y reclutando a los piratas más fuertes de su era, y Teach lo hizo liberando a los peores presos de Impel Down y fichando incluso un exalmirante. Ambos priorizaron la fuerza sobre la lealtad, creando bandas de individuos temibles con intereses alineados pero sin lazos afectivos. Luego consiguieron un territorio con una base segura, Hachinosu. Rox tomó la isla pirata y la convirtió en su cuartel general, planeando desde ahí la caída del gobierno. Y Teach ocupa la misma isla hoy, habiéndola incluso fortificado más y buscando legitimarla. Las bases les permiten acopiar recursos aliados y planear sin interferencias directas. Luego necesitan dos frutas del diablo que sean claves, como sería la Gura Gura y la otra fruta que sería la Ito Ito Modelo Nika. Teach ahora posee la Gura Gura y la Yami Yami, que le permitió obtenerla replicando la parte destructiva, y queda a ver si irá tras la fruta de Nika con la que está Luffy. Luego tenemos a los gigantes de Galeila que están congelados, que Rox sabía de ellos y quería conseguirlos, y hemos visto que Teach tiene los medios con Aokiji y Moria para liberarlos e incluso resucitarlos si están muertos, y probablemente ya lo esté considerando, completando así el recurso militar extra que su padre ansiaba. Luego tenemos el control del Elbaf y sus guerreros, y es que Rox intentó aliarse con Harald repetidas veces, sabiendo que los gigantes eran el factor decisivo. Teach aún no ha mostrado sus cartas con respecto a Elbaf, pero la situación actual de Luffy aliado con gigantes amigos, el gobierno tratando de someter a la isla, esto sugiere que la batalla por el alma de Elbaf podría ser un elemento crucial para la saga final. Si Teach logra de algún modo ganar influencia sobre los gigantes, quizás mediante Eloquio o alguna artimaña, habrá completado el sueño de Rox de usarlos como punta de lanza de la guerra. Luego tenemos al heredero de la voluntad de Rox, y es que no olvidemos que ahora es canon que Teach es hijo de Shebek. Sengoku ni siquiera sabía esto y es un secreto guardado por pocos. Pero esto implica que la voluntad de Shebek literalmente vive en Teach. El manga lo pone de forma poética, el sueño de dominar el mundo sería heredado por su hijo. Vemos como incluso Teach nombró su barco en honor a Shebek y retomó Hachinosu, cerrando el ciclo. Teach es más cobarde en combate directo, huye de Akainu, cosa que Rox jamás haría, pero también es más paciente y calculador. Ahora la gran incógnita, ¿podrá Barba Negra completar el plan de Rox? La historia de One Piece nos muestra que los sueños heredados suelen intentar realizarse, pero también que la nueva era trae sus propios candidatos para frenarlos. Luffy, nuestro protagonista, porta literalmente el poder de la fruta de Nika que Rox necesitaba y encarna la antítesis de Shebek en ideología. Garp, héroe que derrotó a Rox, es el abuelo de Luffy, y Teach, hijo de Rox, fue responsable de la muerte de Ace, hermano de Luffy, hijo de Roger. El conflicto entre Luffy y Teach es inevitable y será el choque de estas voluntades heredadas, el sol de la libertad contra la oscuridad de la dominación. Oda ha estado plantando las semillas de este enfrentamiento final durante muchísimo tiempo. Ya hemos visto a Teach hacer movimientos calculados, capturar a Kobe, atacar a Amazon Lily, robar Poneglyph Salon, todo esto para consolidar su posición antes de la Gran Guerra.
También sabemos que Shanks tiene una buena relación con Elbaf y con los Gigantes, y es muy posible que Elbaf sea el escenario donde las piezas finales se muevan. Allí está el enorme arsenal de los guerreros gigantes y también está el conocimiento de Ohara con Saúl y los libros, y potencialmente allí podría intentar Teach su jugada con respecto a los gigantes o Luffy. ¿Veremos a Barba Blanca lograr despertar a los gigantes congelados de Punk Hazard y lanzarlos contra el gobierno? ¿Llegará a robarle la fruta a Luffy o fallará en el intento? ¿Se repetirá la historia de God Valley, donde hay una alianza de última hora, Roger y Garp, que derrotaron a Shebek, pero esta vez con Luffy, quizás Smoker, Kobe u otros aliados enfrentando a Teach? Lo que está claro es que Oda ya nos dio prácticamente todas las pistas para entender el plan de Rocks y cómo Teach lo está ejecutando. Todas esas tramas converjan, tendremos una guerra climática sin precedentes. Gigantes, marines, revolucionarios, piratas de todo tipo, armas ancestrales, dioses del sol, de la oscuridad. La mesa está servida para un final de saga apoteósico. Rocks D. Shebek estuvo a punto de lograrlo hace 38 años, pero fue detenido in extremis. Marshall D. Teach está decidido a no fallar donde su padre cayó. ¿Podrá ser detenido a tiempo? Yo confío en que Luffy y los demás serán capaces de detenerle, pero con Oda pues no se sabe. Lo más importante es que me dejes tú en los comentarios tu opinión de la teoría, si estás de acuerdo, si no, si tienes algo que aportar, si te ha gustado, déjamelo todo en los comentarios porque ya sabéis que yo os leo a todos. Incluso podéis debatir con vosotros mismos en los comentarios. Si queréis aportar alguna teoría, comentadlo y dejádmelo todo ahí para ver cómo la gente se pone loca debatiendo los unos con los otros. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más y mandarte un saludo del mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.